Sean todos bienvenidos una vez más. Pueden abrir sus Biblias en Romanos 6, del versículos 8 al 14. Quedamos en el 7 la vez pasada, ahora seguimos en el versículo 8. Aquí va a seguir el tema de cómo vencer al pecado. ¿Cómo vencer al pecado? Hay que saber, hay que, considerarse que estamos en Cristo. Y también hay que presentarnos, por lo tanto, en esta vida de manera justa delante de Dios. Eso, en resumidas cuentas, va a tratar este pasaje. Así que vamos a leer Romanos 6, versículo 8 al 14. Dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este pasaje, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des iluminación para entender y principalmente para que entendamos de tal manera que podamos alabarte a ti, Señor, al discernir este pasaje y que podamos aplicar en nuestras vidas estas enseñanzas, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. En el contexto anterior estuvimos viendo que algunos le acusaban a Pablo de que él predicaba, de tal manera que decía a todos: pequen nomás, pequen, total, Dios les perdona. Y encima la gracia abunda. La gracia se va a manifestar más en los que pecan. Eso le acusaban algunos al escuchar el mensaje del apóstol Pablo. Entonces Pablo se empieza a defender diciendo: no, al contrario, la gracia enseña lo opuesto. Lo que la gracia enseña es que de hecho tenés poder para vencer al pecado en esta vida de gracia, porque vos no solo fuiste bautizados en Cristo, en su resurrección, sino también en su muerte, en la muerte al pecado. Tú estabas allí de gracia cuando Cristo murió a todo el mal, el pecado, a tu carne, a todo, al diablo. Vos también moriste de gracia, y esa gracia es lo que permite que ahora no quieras pecar, al contrario, que quieras vencer al pecado. Por lo tanto, lo que decían los falsos era cosa errada. Pablo predicaba un evangelio que se le escapaba a la mente terrenal e incrédula de ellos, que solo pensaban humanamente, farisaicamente. Y ahí Pablo fue desarrollando eso. Por ejemplo, en el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aplica que nosotros debemos saber ese evangelio de gracia, saber, para de hecho andar conscientemente, consecuentemente de acuerdo a lo que somos. Hay que saber. Pablo aprovecha para también enseñar a los creyentes: ustedes deben saber esto. Es como que si viene aquí un falso y me acusa a mí de predicar mal, y yo le respondo, pero también aprovecho a que los hermanos entiendan bien esta doctrina. Esto es lo que está haciendo Pablo aquí también. Y en el versículo 8 continúa diciendo: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos, presten atención a esta palabra, creemos que viviremos también con Él. Aquí Pablo está diciendo, una regla.
Si vos fuiste bautizado en la muerte de Cristo, es decir, que cuando Cristo estaba muriendo, vos también moriste de una manera misteriosa, sí o sí, 2 más 2 es 4, vos también con Él resucitaste. Y eso se aplicó ahora cuando creíste para que andes en novedad de vida, como antes lo estuvo diciendo. Y nosotros creemos eso como un hecho, ya una noticia verdadera. Creemos que si morimos, también vamos a vivir ahora. De tal manera que nosotros podemos creer que podemos vivir aquí en esta vida. Vivir con respecto a la vida celestial. Morimos al viejo mundo, a donde la ley nos controlaba y nos decía, estás condenado. Y ahora como que estamos en otro mundo, viviendo el mundo de la gracia, no ya más bajo el mundo de la ley. Estamos bajo el mundo de la gracia, bajo el mundo de la vida, donde podemos vivir, respirar la vida con respecto a Dios. Dios ya sí de hecho nos conoce, no como antes, que no éramos conocidos por Dios de esa manera. Ahora sí, en el cielo Dios no nos va a decir, nunca os conocí, al contrario, nos va a decir, les conocí, porque estamos en el mundo de Dios, el mundo de la vida. Y debemos saber esto, que si morimos, también resucitamos a una nueva vida para con Dios. Eso dice el versículo 8. Y luego en el 9, versículo 9, también dice sabiendo. Como les dije en la clase pasada, el saber implica no solo un saber intelectual, sino un saber que es espiritual. Yo sé, y te deleitas así, es un saber que te despierta, así que te hace discernir la verdad con el corazón también. Es un saber espiritual, sé. Sabiendo, entonces hay que saber que Cristo ahora, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñorea más de él. Claro, al nosotros estar identificados con lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo hizo se aplica a nosotros. De una manera misteriosa, todo lo que Cristo hizo se aplica a nosotros. Por esa razón, Pablo dice, bueno, si lo que Cristo hizo se nos aplica a nosotros, tenemos que saber más qué hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Si sabemos qué hizo Cristo, luego podemos decir, eso me pasó a mí también. Entonces Pablo empieza a detallar aquí en 2 versículos qué hizo Cristo, qué consiguió Cristo, qué Él hizo como hombre, como nosotros. Pues Él tomó nuestro lugar para hacer algo en lugar nuestro, para que cuando Él haga eso, nosotros también hagamos en Él, de gracia. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Esto es lo que Pablo en estos 2 versículos nos va a querer hacer entender. Pensemos eso. ¿Qué hizo Cristo? Teniendo en cuenta eso, leamos de vuelta. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, Él, está apuntando solo a Cristo ahora, por ahora. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. Si uno resucitó de la muerte, ya no va a volver a morir. Ya venció esa muerte. Si venció la muerte no le va a poder vencer de nuevo. Pues Jesús venció de una manera definitiva. No le ganó a medias a la muerte. No, aquí cuando habla venció es que quedó vencida la muerte, dejó de existir ya, quedó muerta la muerte. Eso es lo que se refiere. Hay muchos que dicen, no, Jesús casi venció. O por lo menos en sus prácticas, en sus enseñanzas lo hacen, digamos, saber. No, si Cristo venció, lo venció realmente, totalmente. Por eso dice, la muerte no le va a enseñorear más, porque la venció. De otra manera no podría afirmar que la muerte no se enseñorea más de Cristo. Si Jesús venció, no dejó, digamos, ni el aliento de la muerte, personificando la muerte. Se fue, dejó de existir la muerte. Jesús venció. Y yo ya les expliqué en las clases pasadas que la muerte, digamos, es como el juicio que todos merecíamos por pecar. El resultado del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, dice un pasaje. Pero Cristo murió
en lugar nuestro, y la muerte no le pudo retener porque Cristo era justo, era perfecto, no cometió pecado. Entonces la muerte no podía con él. Y venció la muerte. Entendamos eso. La muerte no se enseñoreará más de él. Y el versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas ya. Ya no murió, digamos, una vez por 50 veces nomás. Una vida de, digamos, que tiene 50 oportunidades. Algunos dicen que el gato tiene 7 vidas. No, Cristo murió no solo por 8 vidas, sino que dale la vuelta al 8. Infinitas vidas, para siempre. Cristo murió para siempre, una vez por todas ya. Para que, luego sigue diciendo, mas en cuanto ahora vive, para Dios ya vive. Una pregunta difícil teológica que suelen preguntar aquí, que sale del pasaje es, ¿entonces Cristo antes no estaba vivo cuando vivía acá como humano? ¿Antes no estaba vivo para Dios? La respuesta es claro, sí y no. Sí estaba vivo para Dios porque si no estaría en pecado Jesús. Pero en otro sentido no estaba vivo para con Dios. En este sentido, que Él se estaba haciendo como nosotros, Jesús. Se estaba poniendo bajo la ley. Y es más, en el punto clímax, Él recibió toda la maldición que nosotros merecíamos y murió en nuestro lugar. Él se hizo pecado, dice un pasaje, por nosotros. Pero no teniendo el pecado ahí, sino, digamos, de una manera misteriosa, Él se hizo pecado, más posicionalmente, digamos, se hizo pecado, Él tomó nuestro lugar de pecador y recibió la ira de Dios. Por eso dice, digamos, que ahí Él no estaba vivo, en un cierto sentido, en el sentido de que nos estaba, digamos, identificando con Él, siendo nosotros pecadores. En ese sentido no. Pero cuando murió, venció a eso que nos condenaba, venció la muerte, ahora sí vive para Dios, en el sentido pleno de la palabra, en el sentido de que ahora ya no se identifica con nuestro viejo hombre pecador. Ahora vive para con Dios y encima con la gloria que tuvo antes de encarnarse. Pues Jesús oró en Juan 17, Padre, ya está llegada mi hora, quiero tener la gloria que tuve contigo antes. De cierta manera, Jesús se limitó aquí. Y de cierta manera, esa gloria no la mostraba totalmente, de cierta manera. Pero cuando murió, lo que le sujetaba salió. Y ahora muestra toda su gloria. Por eso dice, pero ahora vive Cristo para con Dios. Y nosotros debemos considerarnos así, dice. De esa manera. Con el Cristo resucitado que ya está completamente vivo para con Dios. Versículo 11 dice eso. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Pablo dijo, miren lo que le pasó a Cristo, para luego decirnos, eso le pasó a ustedes, pues, ustedes estaban en Él. Considérense así. También como Cristo, muerto al pecado y ahora vivo para con Dios. Lo que le pasó a Cristo, nos pasó a nosotros. Y nosotros debemos considerar esto. Considerar esto. Considerar es algo como más profundo que el saber intelectualmente. Considerar es como calcular la noticia así, pasó esto, en serio, pasó esto. Entonces me voy a apropiar. Considerar es como concluir, sí, y apropiarse de esa verdad. Considero, sí. Voy a contar una ilustración para que entiendan un poco más. Había un campesino, esto pasó en Estados Unidos, creo, un campesino que compró un terreno grande, largo, y ahí plantaba batatas, y quería hacer una tremenda empresa. Mira todo este campo para hacer batatas. Pero
el clima no le ayudaba. El clima no le ayudaba. Ahí las batatas no daban fruto como él quería. Y el comercio no salía nada. Las batatas morían. Entonces él dijo, bueno, no puedo más. Es que llegó a tan bajo de vender la batata a precio baratísimo. A precio, dijo alguien al contar esta historia, a precio de banana. Muy barato. Baratísimo. Entonces dijo, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Vendió el terreno y se fue. Y le vendió a uno que fue así, Pancho, capaz que así, con un campesino, así con un pastito, como a veces hacen los campesinos así. No digo con un cigarrillo, con un pastito. Así, empezó a cavar así. Y encontró petróleo. Se volvió rico. El otro trabajaba teniendo la posibilidad de aprovechar de toda la riqueza ahí en potencia. Pero no, él no sabía. Y por lo tanto no podía apropiarse, no podía considerarse como rico. Pero el otro supo, vio, y luego se apropió y se volvió millonario. ¿Entienden la importancia de saber lo que somos en Cristo? Que somos vivos, que podemos vencer al pecado porque morimos con Cristo y vivimos y podemos vivir una vida en la novedad de vida porque estamos con Cristo. Eso es plata espiritual. No estoy hablando de plata, digamos, aquí de físicas. Estoy hablando de riquezas espirituales, de poder tener gozo, de poder tener paz, de poder tener sentido a la vida. Eso estoy hablando. De poder tener certeza, consolación de que un Dios del universo está ayudándote y está protegiendo tu alma principalmente para que no te desnortes y para que estés firme en la vida que es Cristo por excelencia, que es todo lo bueno, al contrario del diablo y el pecado que es todo lo malo. Eso es vida. Y nosotros debemos saber que estamos en esa vida, que tenemos abundante riqueza, mucho más que el petróleo. Pues el petróleo es, digamos, determinado. Algunos dicen que el petróleo es como unas cuantas amalgamaciones de dinosaurios, de animales, con otras, digamos, ahí cosas de la tierra, yo que sé, que se formó un petróleo, pero es limitado, hay una cierta cantidad, ya no hay más. Pero la riqueza de Cristo es infinita. Infinita vida para aquel que cree y se apropia de esa vida. Y debemos saber que tenemos esa riqueza y debemos apropiarnos, considerarnos, tomar mano de la vida eterna. Como Pablo le dijo a Timoteo, toma mano de la vida eterna. Es decir, vive, aprovecha la vida que tienes en Cristo. Considérate así, dice. Teniendo esa noticia, debemos aplicar en nuestra vida. Debemos aplicar esa noticia en esta vida. Antes de pasar a eso, les cuento otra ilustración para explicarles lo que va a venir. Einstein, un científico famoso, que hay una foto de él sacando la lengua así con pelos, así todo mal, en blanco y negro. Einstein, ese científico, él era judío, como ustedes saben, ¿no? Él, no sé si saben, él era judío. Y vivía en Alemania, donde estaba Hitler, que mataba a todos los judíos. No importa, voy a hablar más fuerte en lo posible. Einstein estaba en Alemania y él vio que había en potencia. Vamos a poner pausa. Sí. Entonces, Einstein estaba viviendo en Alemania y veía lo que se venía. Ya veía los indicios de que Hitler iba a matar a todos los judíos. De hecho, luego mató a cantidad de judíos. Dice que mató 6 millones de personas y casi la mayoría, no sé cuántos, eran judíos. Y Einstein vio eso, consideró que iba a pasar eso. Ya veía indicios, por lo menos veía que había tipo, digamos, una esclavitud ahí que se veía, que los nazis todo limitaban a los judíos, hacían cosas horribles, que les sacaba posibilidad de comercio, yo qué sé. Entonces él vio, ¿y cómo se dio cuenta que ahí ya no tenía que ir más a Alemania ahí? Porque viajó una vez a América.
Él viajó a América y un autor dijo que la visita a América impresionó profundamente a Einstein, fortaleció su conciencia de judío, pues ahí en Estados Unidos había muchos judíos que querían volver a Israel. Y dice, y le confirmó en su intención de apoyar a ese movimiento. Y dice que algunos judíos que estaban en Alemania le causó rechazo. ¿Cómo Einstein nos va a abandonar acá a nosotros, los alemanes? Pues los alemanes todavía querían asimilar ahí con todos los demás que son como ellos. Querían soportar esa esclavitud ahí, llevarse bien, pero no iban a poder. Tenían que despegarse de ese, digamos, mal ya. Y Einstein entendió. Einstein entendió que ahí ya no se podía más. Y luego actuó. Voy a América. Voy a América. Ahí voy a estar esclavo. Voy a América. Así nosotros debemos también entender. Al saber la gracia de Cristo, que equivale a la América en la ilustración, la gracia de Cristo, que morimos al pecado y vivimos para Dios. Al entender eso tenemos que decir no al pecado. Yo puedo decir no y puedo con mis actos, con mi mente, con todo, servir a Dios y salir de esa esclavitud del pecado que me va a hacer mal. El pecado trae muerte, destrucción, horrible es. Yo no quiero el mal, me va a hacer mal. Yo sé que puedo vivir en Cristo, voy a Cristo. Sé lo que Dios me hizo a mí en la cruz para ser capaz de vencer al pecado. Y voy a vivir, voy a actuar así. Voy a América, en otras palabras. Eso es lo que nos va a decir luego. Dice, versículo 12, dice, no reine pues. El pues equivale al saber todo lo que recibimos, la gracia de vivir ya. No reine entonces pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nosotros podemos no permitir que ese pecado reine en momentos en nuestra vida ya. Podemos decir no. Podemos decir no. Imagínense esta situación. Que alguien te está apuntando así el revólver y te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Pero vos si sos consciente que sos más poderoso, que sos Superman, ponele, puedo decir, no, yo te puedo vencer. Tengo el poder más poderoso, hablando espiritualmente. Pegame cualquier tiro, no me va a hacer nada. Te puedo decir, no, salí de acá, hago lo que Dios quiere, no lo que vos me mandás. En Cristo podemos hacer eso frente al pecado. No, yo quiero ir a Cristo. Chao pecado, salí de acá, tengo poder en Cristo. Así podemos decir cuando vienen esas tentaciones que nos dicen, hace esto, pecá. No, yo sé que soy capaz en Cristo para decir no a ese pecado que tanto mal hace la humanidad. Puedo decir no obedecer a las concupiscencias, dice aquí. No permitir que ese pecado reine en nuestra existencia aquí, en nuestro cuerpo. Aquí está hablando en los actos que se ven, cuerpo externo, en todo. Pero esos actos que se ven externos vienen primero por un motor, el cerebro, nuestras emociones, nuestro, digamos, entendimiento que hacen luego mover. Pues del corazón salen todas las malas acciones, inclusive los malos pensamientos. Pero Pablo aquí está abarcando el panorama, digamos, último, cuando vos actuás. No reine en vosotros el pecado en tus acciones, por así decirlo. Luego aclara eso, dice así. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentemos nuestros miembros externos, cerebro, acciones, pasos, no trabajemos para el mal, no presentemos nuestros miembros al pecado, a la iniquidad, dice aquí. Sino presentaos vosotros mismos, sigue diciendo el versículo 13, vosotros mismos a Dios presentaos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Vieron que nosotros podemos de hecho
a causa de lo que recibimos en Cristo, presentar todas nuestras acciones, nuestros miembros a Dios. Y eso incluye también los pensamientos. Pues uno no se puede mover nada, pero en su mente está entregando sus miembros a Dios o a la iniquidad. Porque sus mentes hacen acciones. Su mente razona y el razonamiento es una acción de una parte de su cerebro también, pues el cerebro permite que haya pensamientos. Es una acción. Y luego, claro, estos pensamientos también hacen que nos movamos y actuemos también en la vida aquí con las manos también. Pero el pensar también es una acción. Nosotros no debemos presentar estos miembros humanos nuestros al mal, sino usarlos para el bien, para Dios presentar nuestros miembros. Eso dice. Y dice, presentaos vosotros mismos a Dios. Ahora nosotros mismos podemos presentarnos a Dios. Antes se necesitaba en el Antiguo Testamento un sacerdote que vaya al tabernáculo solo, sin nadie, solo él, porque era de la línea de Leví, y él ahí representaba al pueblo y se presentaba ante Dios. Pero ahora nosotros mismos, dice, podemos presentarnos ante Dios. Pues cuando Cristo murió, ese velo del templo que separaba ahí el lugar santo del lugar santísimo, el velo que separaba a Dios del pueblo, por así decirlo, se rompió de arriba, de allá para abajo, como que Dios dijo una orden, que se rompa el velo. Ahora me revelo directamente a todos. ¡Plum! Y nosotros mismos podemos presentarnos a Dios. Pues el templo ahora somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros porque Él resucitó y ahora habita en nuestros corazones. Y podemos nosotros mismos presentarnos a Dios. No necesitas de un abogado, no necesitas de un pastor, no necesitas de nadie. Vos mismo, de gracia, en cualquier momento, las 24 horas de los 7 días de la semana, podés presentarte delante de Dios. ¡Ay, que no seas tan orgulloso y pedante! ¿Cómo vos podés presentarte delante de Dios vivo? Si me preguntás así, es que no estás entendiendo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios se comunica con los pecadores. Jesús comía con los pecadores y publicanos, pues sabía que nadie realmente puede alcanzar la salvación. Él se tiene que humillar y hacerse humilde. Él como cabalgó en un burro humildemente, como estaba profetizado ya en Zacarías, creo. Humildemente, Él es el que se acerca a nosotros y de gracia nos posibilita comunicarnos con Él. Hebreos dice que nosotros en cualquier oportuno socorro podemos presentarnos ante el trono de la gracia. Es de gracia que podés ir ahí con cualquier oportuno socorro, de gracia. Y si pecaste, podés pedirle perdón. Él es fiel y justo para limpiarme de toda maldad, porque murió en la cruz por mis pecados. Cualquier momento puedo tener limpia conciencia e ir al trono de la gracia del Hijo de Dios. Vosotros mismos pueden presentarse a Dios en la mente, con la fe, pero luego también con tus acciones, con tu ser, con tus emociones, con tu corazón, con todo. Vos mismo podés actuar como vivos, dice, de entre los muertos. ¿Por qué podemos actuar como vivos de entre los muertos? Porque Cristo resucitó de entre los muertos, dijo antes. Él fue el único que pudo resucitar de entre los muertos. Nadie pudo resucitar como Él. Él fue el único que resucitó de entre los muertos, Cristo. Los discípulos debían saber eso, pero eran, digamos, incrédulos en cierto aspecto, en cierta medida. De tal manera que Jesús le dijo a María, creo, y a Marta, no me acuerdo, le dijo, ¿por qué buscáis de entre los muertos, aquí en el cementerio, por decirlo? ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive ya? Nosotros también podemos vivir con la vida de Él, y porque Él vivió. Hermanos, podemos entregar, luego dice, nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ya.
Podemos actuar bien, podemos. No vamos a ser perfectos, eso claro. Cada vez nos vamos santificando cada vez más. Pero de hecho podemos. Hubo una diferencia radical cuando vos dejaste de ser impío para luego pasar a ser creyente. Vos empezaste cuando te convertiste a entender que podías vivir bien para con Dios. Porque Él de gracia te permite hacer eso. Ya no te gustaba más el pecado. Al contrario, aborrecías el pecado. Tenías convicción del mal, del pecado. No quiero eso. Quiero a Dios, Dios. Te quiero buscar a ti. Decías. Hubo un cambio. Naciste de nuevo. Estás en novedad de vida. Si todavía no pasó ese cambio, primero tiene que pasar eso. O si no, no vas a poder, digamos, entregar tus miembros a la justicia. Eso te va a hacer lejano a vos. No puedo vivir como Dios quiere, vas a decir. Por eso, primero hay que creer en Cristo Jesús, que Él es capaz de salvarte. Por eso Jesús comía con pecadores y publicanos, para que ellos crean la gracia de Cristo, que les puede salvar a ellos. No tenés que ser un doctor en la teología, no tenés que ser un fariseo, no, cualquiera. Jesús se presentaba encima a rameras, a publicanos que robaban el dinero del pueblo, y Jesús comía con ellos. Cualquiera puede creer en Cristo. Es más, debe considerarse que no es nadie Él, que es un pecador, que hace todo lo malo, y debe aceptar la gracia de Dios. Y eso va a radicar en él un corazón arrepentido para decir, Dios, yo no quiero hacer el mal. Te quiero a ti, Jesús. Quiero ser salvo. Quiero tener esa gracia que veo en ti, Dios. Quiero la salvación. Ahí se va a ver un corazón arrepentido que va acompañado por una fe en Cristo. Es imposible arrepentirse de tus pecados si no va mezclado con la fe, que vos crees que Cristo es capaz de cambiar tu corazón. Y como en teología se lo dice, lógicamente la fe va primero. Dios te da fe, lógicamente, para que creas en Cristo y ahí Él te salva. Pero en la práctica, dice eso, va junto. En la práctica vos, cuando crees, ya te estás arrepintiendo. Pero la salvación es por fe sola. Eso es lo que le tenés que, digamos, decir a una persona. Por más buenas obras que hagas, nunca vas a alcanzar la salvación. Por más dejar el vino que te digan, por más de hacer cantidad de ritos, por más de caminar de rodillas, como hacen muchos católicos, no vas a poder cambiar tu corazón si no crees que Cristo es el único que puede cambiar tu corazón. Él fue el único que pudo vencer a tu pecado en la cruz cuando vos todavía no podías y cuando vos estabas en pecado. La fe que se apropia del Cristo resucitado es lo único que salva a fin de cuentas. Y muchos fariseos, muchos legalistas, cuando escuchaban este mensaje del apóstol Pablo, que de gracia se obtiene la salvación por la fe sola, decían, Pablo está mal. Pablo está mal. Pablo está diciendo que hay que desobedecer, es decir, no obedecer, desobedecer para que tengas vida. Pues no te está diciendo obedece acá, obedece acá, obedece acá para tener la vida de Cristo. No está diciendo Pablo eso. Entonces Pablo está diciendo que abunde el pecado para que abunde la gracia, es decir, también que se manifieste la vida. Pablo está predicando mal. Yo creo que Pablo está diciendo desobedecer para obtener vida. Eso creo que está diciendo Pablo. ¿Está mal Pablo? No, Pablo no está mal. Ellos estaban teniendo una visión errada. Ellos pensaban que había que obedecer para vivir. Había que seguir las leyes para recién obtener la vida y la gracia. Pero Pablo le dice, nada de eso. Ustedes de gracia pueden hacer todo. La salvación es de gracia porque Cristo murió allí
Y ustedes deben considerar lo que Cristo hizo y apropiarse de eso. Cristo es el centro. Desde los versículos 1 al 14 aquí solo habla de la obra de Cristo y que vos tenés que apropiarte de eso. No habla de tu obra primero. Eso viene como resultado. Pero los judaizantes, los falsos, estaban familiarizados con el obedecer para vivir, que ya acusaban a Pablo cuando algo no les cerraba, porque ellos estaban familiarizados con una doctrina falsa. Y Pablo les tiene que corregir. Y en el versículo 14 dice la razón de por qué podemos obedecer luego de aceptar la gracia. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Por eso podemos entregar los miembros a la justicia. ¿Por qué puedo obedecer y entregar los miembros a la justicia? ¿Porque yo soy capo? No, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y la palabra enseñoreará fue la misma que dijo cuando dijo que la muerte no se enseñoreará más de Cristo. Por lo tanto, hay una clara relación. ¿Por qué el pecado no se enseñoreará más de mí? Porque la muerte no se enseñoreó allí cuando Cristo ya lo ganó y no se va a enseñorear más de Cristo porque la muerte ya perdió para siempre. Por eso el pecado no se va a enseñorear de nosotros y nos va a permitir a nosotros vivir como corresponde y obedecer porque Cristo lo ganó. A todo el mal, a toda la desobediencia nuestra, a todo el pecado, a todo. Cristo fue quien ganó por nosotros. Y ahí aclara de vuelta en el versículo 14, final, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí cierra todo el argumento que ya comenzó. Menciona la gracia de vuelta, porque los falsos le acusaban de que él predicaba peca más para que la gracia abunde. Pero acá vuelve a cerrar su argumento diciendo, no, si yo estoy en la gracia, el pecado no me va a enseñorear y voy a poder vencer al pecado. Justamente porque la gracia hizo eso. Justamente porque ya no estoy más bajo esa ley que me condenaba. Por eso puedo vencer al pecado. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la vida, donde hay poder para vivir y obedecer en Cristo. Estamos bajo esa gracia de vivir la vida respirando gratis. Así como nosotros no pagamos por la cantidad de respiración que hacemos, allí en la vida también, acá en la vida espiritual, vivimos gratuitamente de gracia. No tenemos que obedecer para respirar la gracia y la vida. No, es al contrario, vos podés obedecer por las fuerzas que la vida misma te da. Y ahí actúo, respiro, actúo, podemos decir así. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que saber esto, tenemos que considerar esto y tenemos que, por lo tanto, actuar así como vivos de entre los muertos. Tenemos que saber. Imagínense, algo ridículo sería no aplicar esto. Imagínense que alguien en el siglo XXI, donde ya hay luz eléctrica, donde tiene luz en su casa y quiere usar velas. Dijo, no, luz. Bueno, ¿para qué sirve? Como que no sabe. Vamos a usar vela, dice. Si me compra vela cada rato. Pero si tenés la luz ahí. O imagínense este caso. En Alaska, donde hay un periodo donde todo es día y no hay, digamos que un mes, creo, no sé, una cantidad de meses, siempre es de día, nunca es de noche. Imagínense que vas así, cerrás así la habitación y prendes una velita ahí. Otro te va a decir, pará, abrí la ventana, es de día, tenés mucha más luz encima que una velita te puede proporcionar. Nosotros ahora, porque estamos después de Cristo, tenemos más luz del Evangelio, más luz de cómo poder vencer al pecado, más luz para apropiarnos de la conquista que hizo Cristo en la cruz. Tenemos esa capacidad de usar, de considerar, de saber y por lo tanto actuar con esa eficacia que Cristo nos da porque Él hizo una obra perfecta y consumada en la cruz. ¿Por qué vamos a querer ir a la Edad Media
ignorar esa verdad y querer obedecer por nuestras propias fuerzas, sin sacar fuerzas de eso, sin tener fe, sin creer que puedes vivir. Usa la tecnología de Cristo. Usa la tecnología super mega avanzada. Usa eso. Y va a ser un crecimiento. Cada vez más vas a avanzar en tu vida. Hermanos, eso es lo que Pablo nos está enseñando. Entiendan esto, considérense así. De hecho, el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Sabete eso. Sino que estás bajo la gracia. Sabe eso, considérate así y actúa, por lo tanto. Esa es la conclusión. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que pudimos entender, Señor, aquí tu palabra, Señor, tan importante, Señor. Es tan glorioso, Señor. Es una riqueza insondable con la cual podemos vivir también, Señor. Te pedimos que los cristianos sean cada vez más iluminados y consideren así, de acuerdo a lo que dijo este texto. Y por lo tanto actúen, Señor, con las fuerzas que Dios da. Actúen como vivos ya. Y no como casi vivo. No, si dice vivo es vivo. Con toda la vida del Cristo resucitado. Claro que cada vez se va a ir manifestando más. Pero la fe se apropia de lo que Cristo conquistó y Cristo conquistó todo totalmente. Gracias por eso, Señor. Gracias porque hay poder en la sangre de Jesús, como dice tu himno, Señor. Gracias porque en todo momento podemos presentarnos ante Dios, Señor. En cualquier circunstancia, en cualquier oportuno socorro, podemos presentarnos ante el trono de la gracia. Confiadamente también, como dice Efesios 3. Seguros, confiados en Cristo, audazmente yendo a Cristo. No necesitando de un sacerdote, un pastor o otro, no, directamente presentándose a Cristo, Señor. Gracias por esa valentía que tú nos das de no esclavizarnos al pecado, Señor, e ir a la vida. Nadie nos domina, ningún mal, ningún amo diabólico nos domina más al mal. Eso debemos saber. El que más sabe que es libre, más libre puede actuar. Pero el que no sabe tantas libertades va a actuar un poco más como un esclavo. Oh Señor, te pido que cada uno de nosotros entienda cada vez más esta gran e impresionante noticia. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.